y las tardes, las tardes son más especiales. Bueno, la temperatura en estos momentos 24 grados, y uno dice, ¿dónde está esa hora de calor? Bueno, mañana, parece ser que mañana vamos a llegar a una térmica en Mar del Plata, estoy hablando de Mar del Plata porque se escucha en un montón de lugares de la Argentina y va a ser un poco más de temperatura. Acaba de estar entre 37 y 39 grados de temperatura. Después la sensación térmica será en el cuerpo de cada uno y el viernes también con una marca térmica que vemos sería los 40 grados. Pero más allá de todo esto, son días espectaculares para estar en la playa. Está nuestra querida Adela Sánchez Avelino. Desde la playa, desde Playa Grande, le damos la bienvenida a este café literario en verano. ¿Cómo estás, Ade? Bienvenida. Bien, Guille, acá, feliz de estar en Mar del Plata, que es mi ciudad de adopción. Esta está hermoso. Estamos en el Victoria O. Estamos afuera porque los miércoles, un día lo vamos a televisar para la gente de la radio. Hay unos desfiles ahora, Guille. Un día que quieras te podés venir. Pero claro, claro. No sé cómo se escuchará adentro, porque el problema es que hay mucha música. Así que estamos acá, pero hoy yo me corro un poquito de escena y estoy acá con un invitado de lujo, sí, con Adolfo Storni, que bueno, va a ser un apellido que a nuestros oyentes les va a sonar, ¿no? Nosotros estamos en Mar del Plata, nos acordamos de Alfonsina. En las vacaciones de invierno, Guille, ¿te acordás que hicimos el juramento en el monumento de Alfonsina? Así fue, sí, sí. Con Argelia, que fue re emocionante, pero bueno, lo tenemos acá, Adolfo Storni, que es empresario, economista y sobre todo historiador aficionado. Bastante poco aficionado, te diría. Está más cerca de ser un profesional que un aficionado. Pero bueno, a él le gusta llamarse aficionado, así que lo vamos a dejar, porque no vamos a contrariar al invitado. Así que acá los enfoco, fíjate si lo ves. Perfecto, perfecto. Acá con la gorrita roja. Bienvenido, bienvenido, Adolfo. Muchacho, porque acá somos todos muchachos, somos todos jóvenes. La edad no pasa para nadie. Bueno, nada, no. Guille, y entonces vamos a empezar preguntándole a Adolfo, ¿no? En estas épocas como de pareciera que a nadie le interesa, ¿no? Ni la literatura, ni la historia, ni la cultura. ¿Cómo fue que nació su interés por la historia? Adolfo. Bueno, a ver, yo creo que un poco por tradición familiar, en mi casa había una gran biblioteca de libros de historia, libros de mi papá, mi abuelo, un tío abuelo que no tenía hijos, que heredamos su biblioteca, mi bisabuelo, bueno, toda esa biblioteca familiar, de chiquito uno se sintió atraído y buscaba los libros que le interesaban. Por otro lado, también se hablaba mucho de historia en mi casa, en la mesa, con mi papá, con mi abuelo. Y en vez de contarme los típicos cuentitos de las fábulas o algunas historias clásicas, mi papá me hacía como mini historias de temas históricos de Argentina, ¿no? Entonces me contaba sobre San Martín, la Revolución de Mayo, las invasiones inglesas, bueno, distintos temas, y eso me fue generando a mí un interés. Y bueno, creo que desde que empiezo a leer, desde que aprendí a leer, leí historia y bueno, yo siempre digo soy aficionado, pero básicamente porque no hice ninguna carrera relacionada a la historia, pero sí estudié mucha historia por mi cuenta y bueno, a veces me entusiasmo con un tema y lo estudio, lo leo, todas las vertientes, leo el liberal, el nacionalista, el marxista, el trotskista, el extranjero, el nacional, y bueno, me voy armando mi situación histórica y después eso complementándolo con una visión a veces un poco economicista, porque bueno, siempre está la deformación profesional que uno asocia la economía con la historia, bueno, y trata de armar una forma de estudiarlo personalizado. Adolfo, me viene, Adela también, ¿no? A la mente como el astrónomo aficionado, ¿viste? El astrónomo aficionado y el astrónomo que va a estudiar a una universidad. ¿Qué pasa? El astrónomo que va a una universidad, mayormente, por lo que cuentan, ve poco y nada al cielo, ¿no? Es como que no mira el cielo tanto, sino que está más enfocado en los cálculos y demás. Adolfo, en tu caso en particular, es como que la historia la viviste y como que la historia te buscó a vos.
Sí, yo creo que lo buscó y lo encontró. El otro día justo en la carpa que hablábamos me contó eso mismo, ¿no? Que el abuelo y el papá le contaban la historia a Guille, a él, ¿no? Como en la historia novelada, con lo cual, bueno, vamos a ver si, no sé si tiene libros, sí tiene libros de historia, ahora le vamos a preguntar cuáles. Pero vamos a ver si escribe alguna historia novelada, porque me parece que es ideal, Adolfo. También, No, claro. yo me dedico a la divulgación histórica, ¿no? Siempre trato de celebrar todos los aniversarios que hay. Como nuestro país es bastante nuevo y tiene 200 años y poco más, bueno, yo creo que empecé a dar charlas de historia en el 2006, que fue el aniversario de las invasiones inglesas. Entonces, esa fue mi primer charla de historia y no paré. Ahí empecé a dar charlas sobre invasiones inglesas, después sobre ese mismo año sobre Pellegrini, que se cumplía 100 años de su fallecimiento. Después vinieron charlas sobre Roca, sobre la Revolución de Mayo, bueno, Revolución de Mayo, Roca en su 100 aniversario de su fallecimiento, después sobre Frondizi, sobre Independencia, el 2020 sobre el doble aniversario del nacimiento y el fallecimiento de Belgrano, el año pasado sobre Güemes. Bueno, creo que todos estos años son bastante prolíficos en cuanto a conmemoraciones de fallecimientos, nacimientos o hechos históricos, y eso me obliga a mí tengo claro, a repasar, a estudiar y de alguna manera después divulgarlo. Y por suerte hoy con toda la tecnología que hay, por todas las redes virtuales, quedan grabados los programas, se pueden ver, los suben a distintas plataformas, y eso hoy en día divulgar la historia es mucho más fácil que antes, ¿no? Yo creo que antes había que ir a lugares muy específicos, escuchar, hablar de historia, y hoy hay muchísimas charlas virtuales. Yo te diría que todas las semanas participo en alguna charla, y todos los años doy entre 10 y 15 charlas, así que a mí me dan mucho placer, ¿no? Claro, y es súper interesante, y además necesitamos conocer nuestra historia también. Y vamos a ver si lo convencemos a Adolfo, Guilla, ahora me acaba de ocurrir mientras lo oigo hablar, que sé que escribe bien, a pesar de que lo escucho que es modesto él. Como cuando sacamos la antología del Café Literario de Adela, sí, por ahí quiere escribir algún artículo de algún prócer que le guste. Y sacamos el libro y bueno, con la biografía de él, la biografía de todo vamos a incluir, y lo tiramos a la yeca a ver qué pasa. Me parece. Hoy, digamos, 2021, estoy trabajando en 3 temas. Ya 2022. Perdón, 2022, no lo asumí todavía. Estoy trabajando en 3 temas, 2 charlas. Una va a ser sobre donde eso, repasamos, digamos, toda la historia del derrapamiento nacional. Y después otra va a ser una presentación de una obra de teatro que escribí no recientemente, sino que le escribí como en 2 etapas, ¿no? Que va a ser una obra de teatro histórica, con personajes históricos, donde es una historia para mí bastante trágica, porque representa de alguna manera el principio de la decadencia argentina, que fue la pelea, un enfrentamiento por una cuestión menor entre Roca y Pellegrini, ¿no? O sea, 2 socios que de alguna manera construyeron el país y le dieron instituciones, los límites actuales, generaron un montón de condiciones para el desarrollo, la inmigración y la ampliación del territorio. Bueno, por una cuestión menor se enfrentan, y eso provoca la ruptura del Partido Conservador, en su momento se llamaba Partido Autonomista Nacional, y bueno, genera que después surjan otros partidos y bueno, pierda esa hegemonía política que tenía el Partido Autonomista Nacional. Y la tercera línea que estoy trabajando, que va a ser también una charla que voy a dar, o varias charlas, porque ahí hay muchos más. Tenés que avisarnos para así la damos difusión por la radio. Dale, no, y seguramente sí, una la podemos hacer en la radio, y otra. Y la dale, tercera, como no, podés hacer en la radio cuando quieras. Vos nos avisás, nos más de 1 hora hacemos, ¿no? Un programa más largo, Guillo, un programa especial. Qué importante esto, Adolfo. El gobierno Marcelo Teodoro, que es una persona totalmente olvidada en la historia argentina. Hace poquito se empezó a reivindicar su figura con una biografía que se publicó ahora 3-4 años, de un chico que se llama Leandro Lozada, muy buena, que escribió muchos libros de historia, y muy relacionada a Mar del Plata, ¿no? Yo creo que nosotros le debemos muchísimo. Mar del Plata fue cuando él fue presidente, y antes también, venía, visitaba, hay muchísimas fotos de él en los balnearios.
tenía su casa también aquí, tenía mucha vida social y estaba todos los veranos desde el llano y también como presidente. Así que creo que va a ser Mirá qué una linda figura a interesante. recordar. Eso tiene que ver, Guille, con lo de Mar del Plata, justo otra de mis preguntas, ¿no? Preguntarle acá qué sabe de lo de Mar del Plata o los presidentes de Mar del Plata. Mi abuelo, bueno, yo ya lo conté, los oyentes ya lo saben, uno de mis abuelos fue el fundador de Mar del Plata Golf Club acá. Así que mi abuela fue socia vitalicia hasta que vivió. A mi abuelo San Román Bosch, y la verdad que nada, ¿no? Y uno ve una foto cuando va al golf, que me encanta, mira, desayunar ahí o todo, a cenar también. El año pasado estaba lindo el restaurante. Uno ve esas fotos que no había nada, ¿no? Que acá terminaba la playa. Ahora le vamos a preguntar a Adolfo qué conoce de eso o qué conoce de los presidentes. Bueno, ya nos nombró Marcelo T, ¿qué otro? Por acá, mira, hay fotos donde Roca venía a veranear, pero sin duda uno de los que más venía y digamos, fue un impulsor, dada su amistad con Ernesto Tornqui, era Carlos Pellegrini, ¿no? Que fue un presidente que vino mucho aquí. Después Marcelo de Alvear, muy unido, el que dio mucho impulso a Mar del Plata, él como presidente y el que era gobernador en esa época, a pesar de que era bastante fascista, pero fue un gran gobernador, que era Manuel Fresco, que fue el que construye el Hotel Provincial, este balneario que estamos acá de Playa Grande. Bueno, hay toda una serie de obras públicas que se hicieron en la ciudad de Mar del Plata, la central eléctrica en el puerto, el mismo puerto. Hay muchas obras que están ligadas al gobierno de Justo o de Fresco en la gobernación. Así que después también el presidente Ortiz, que hay una casa que muchos años fue un restaurante en Gascón y Alem, por esa zona. No me acuerdo el nombre de la casa, fue un restaurante famoso, ahí veraneaba Ortiz. Me suena un montón ese y después también. Y llegó por ahí, te suena, no sé cuál es. Y vamos a buscar. Más adelante, obviamente, con el surgimiento del peronismo, todo el turismo sindical y bueno, todos los hoteles de los sindicatos y el acceso de la clase obrera, la clase trabajadora a lugares de turismo, de veraneo marítimo, ¿no? Porque no existía. O sea, acordémonos que el veraneo es una costumbre que se instaura finales del siglo XIX con muchos europeos, muchos argentinos que iban a Europa y veían lo que pasaba en lugares de Francia, de Italia, de España, de Inglaterra, donde se hacía la temporada de verano y iban a las playas y tomaban sus baños, ¿no? Entonces eso se trae a Argentina prácticamente con la fundación de Mar del Plata, ¿no? Antes no hay registros. Claro, eso es divino, toda la parte de la historia de Mar del Plata. ¿Te acordás, Guille, cuando estuvimos en ese museo? Una de las primeras veces cuando recién nos conocíamos, que había una foto de Mar del Plata que no es el de Victoria Ocampo, el que está enfrente de la casa de Victoria Ocampo, Guille. Villa Mitre, la Villa Mitre. Villa Mitre. La Villa Mitre. El Museo Histórico, sí. ¿Viste vos? Sí, hace muchos años. Es hermoso. Ahí hay una foto divina de esto que dice justo lo que nos está hablando Adolfo, ¿no? Esa foto, la gente agarrada a la soguita con esas mallas enterizas. Yo tengo fotos de mis parientes así, tengo una de mis abuelos. Había una rambla de madera donde ahora está, digamos, la playa Bristol, esa zona. Claro. Donde está el Hotel Provincial, el casino, había una gran rambla de madera que creo que se incendió después y bueno, la terminan levantando. Se incendió y después se hicieron, claro. Y no se rehizo, pero eso era muy famoso, ¿no? Y meterse en el mar con la soga también y todo. Sí. Y los hombres con esas mallas enterizas, que yo tengo la imagen de Carlos Pellegrini y de Marcelo de Alvear usando esas mallas que parecían luchadores de lucha libre. Sí, lucha libre. Sí, con piernas, tenía como piernas, una parte de hasta arriba de la rodilla. Era increíble. Yo hay fotos en mi casa y después ahí en algún lado, me parece que fue en el golf, que vi que allá en el golf era como si se terminara, viste que estás pendiente, parece que se terminaba el mundo ahí, y que los que trajeron el golf acá obviamente fueron de familia inglesa, todo. Empezaron que era un deporte que se empezaba a jugar allá y acá con esta inmensidad, y ahí nació el proyecto del Mar del Plata Golf Club, ¿no? Adela, sí. Adolfo, se me vino a la mente a ver en qué momento vos como historiador ves qué tiene a favor y qué en contra, ¿no? De esa Mar del Plata, tal vez más aristocrática, a esta Mar del Plata
con un abanico más amplio, ¿no? ¿Qué es lo que perdimos? Porque muchas veces hablamos del patrimonio, ¿no? Tan rico que había en esa época, desde la arquitectura, paisaje y demás, a esta actualidad. ¿Qué te parece? No, yo creo que el acceso, digamos, de la población se fue al turismo o el veraneo en Mar del Plata, se fue haciendo por etapas, ¿no? Primero fue algo totalmente elitista, aristocrático, después el acceso a la clase media, profesional, pequeños propietarios, y después ya en la década del 40 el obrero industrial. Hoy de la Mar del Plata de cuando yo era chico, hace 40 años, a hoy también cambió muchísimo, porque hoy lo que yo veo que es una ciudad que tiene todos esos públicos, ¿no es cierto? Tiene su parte elitista, su clase media, su obrero Sí, sindicalizado, claro, pero también claro. tiene mucha juventud, tiene su turismo gastronómico, tiene turismo de jubilados, o sea, es una ciudad que prácticamente debe ser de las ciudades más democráticas, más abarcativas, más que reflejan lo que es la sociedad argentina en su totalidad. O sea, uno ve incluso hasta con sus cordones de inmigrantes de países limítrofes, algunos dedicados a la construcción, otros dedicados a la horticultura. O sea, hoy Mar del Plata es una ciudad mucho más rica, si uno la analiza en forma sociológica o demográfica, que hace 20, 50 o 100 o 120 años, ¿no? Debe ser una de las ciudades más ricas en cuanto al estudio y a la composición de todas las clases sociales, de todos los orígenes, de todas las actividades que hace la gente, y algunos vienen por turismo y otros hacen de Mar del Plata su lugar de trabajo y de residencia. Yo creo como Adolfo que es una ciudad súper completa y que va sumando. Y, por ahí es una visión un poco optimista, pero yo creo que es realista. Coincido con Adolfo, digamos. Se construyó por capas, ¿no? Que ha ido sumando, sí. Sí, va sumando. Va sumando. Sin quitar lo anterior, ¿no? Siempre es como una suma, es como un edificio donde todo se va asentando sobre algo sólido, ¿no? O sea, hoy vemos que es un espejo del país, Mar del Plata. Realmente que representa a toda la Argentina. Sí, además es una ciudad muy completa, con mar, es una ciudad con mar, ¿no? Esto porque no es un simple o balneario, un lugar donde hay playa, que fuere, hay una riqueza enorme, como dice Adolfo, ¿no? Para mí, gastronómica, cultural, hay una oferta cultural, ¿no? Porque vemos una proliferación de librerías, vuelvo a nombrar a mis amigos del Gran P, ¿no? Que no es casualidad que una librería de Mar del Plata haya ganado en el 2021 la decoración a la mejor librería de Argentina, Guille, no ganó a la mejor librería de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, o de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Gana la mejor librería argentina, una librería de Mar del Plata, ¿no? Que tiene una riqueza de cómics, de gente que, digamos, que te puede asesorar para que vos le compres a tu nene no sé, de los 2 años hasta los 99, y creo que de chiquito también, de libritos para colorear hasta todo. Yo pienso que eso es exactamente así, ¿no? Y esto lo designan pares, porque la feria de escritores independientes que se llevó a cabo a fines del año pasado en Buenos Aires es nacional, y aunque de algunas editoriales de los países limítrofes, así que eso es una gran cosa, ¿no? Acá también está el Festival de Cine, hay festivales literarios, yo creo que en todo rigor, y se me ocurre que en historia también, Adolfo, ¿no? También. Y le vamos a preguntar a Adolfo qué parentesco tiene con los de Storni, ¿no? Es una familia también de historia, que tiene que ver con Alfonsina. Bueno, ya obviamente somos de la misma familia, no cercanos, son de la rama italiana, o sea, estamos separados. Digamos, nosotros, digamos, mi tatarabuelo vino del lado italiano y el papá de Alfonsina vino del lado de frente. Obviamente tenemos relación familiar, yo conocí al hijo de Alfonsina, soy muy amigo de su hijo, Guillermo,
conozco a otros sobrinos de Alfonsina que vivían en Santa Fe, mi ciudad natal, así que si bien no somos Claro. parientes cercanos, sí hay una relación familiar y de parentesco y obviamente de conocimiento. Mi abuelo se carteaba con Alfonsina, eran digamos, muy cercanos y es a nosotros es mucho honor también tener el mismo apellido de una persona tan ilustre que no solamente era talentosa como en el mundo literario, sino que también fue una precursora del feminismo bien entendido, ¿no? Más bien, digamos, de los derechos de la mujer. Exacto, del feminismo bien entendido, coincido. De los derechos de la mujer, ¿no? O sea, claro. se animó muchas cosas que en esa época no se decían, no se hacían, y ella era una voz no solamente en la poesía, sino también en el periodismo, en la publicidad, en el mundo intelectual, siempre se la ve, hay muchas fotos de ella rodeada de muchísimos personajes, sobre todo del mundo intelectual, ¿no? Era una gran intelectual, ¿no? En un mundo machista, prácticamente no había mujeres que se dedicaran a la literatura, y ella lo hacía, y lo hacía con mucho éxito, ¿no? O sea, yo creo que hasta su poema de despedida tiene una calidad y una sensibilidad, digamos, que era difícil de entender en alguien que haya tomado la decisión de despedirse de este mundo, ¿no? Así que para mí, que he leído muchas de sus obras, por no decir todas, me encanta lo que he leído de ella. Sí, la verdad que Alfonsina yo creo que deja un legado importantísimo, en todo sentido, Guille, porque bueno, viste que cuando estuvimos en las vacaciones de invierno, Adolfo, con Guille, una compañera nos hizo jurar frente al monumento, donde entró Alfonsina, en la Perla. Y justo después yo le pregunto a la hermana de Adolfo, que es amiga mía, compañera de colegio mía, aunque no saquen las cuentas, Guille, por favor. No, para nada. Qué bueno, que la vida lo haya aceptado. Yo la conozco, aunque no crean, fue chiquita, yo la vi chiquita. O sea, yo doy fe de que fue chiquita y claro, yo la vi. Fue chiquita, sí, menos mal que había una fe, si no estamos presos todos. ¿Qué les iba a decir? No, bueno, y entonces, precisamente, ¿no? Yo creo que también eso tiene que ver con la historia de Adolfo, porque uno ya nace como con una impronta, ¿no? Sí. En la vida, y eso también te tira, y bueno, justo... Y me parece que el año pasado hubo varios festivales de Alfonsina, porque ahora no me acuerdo, pero yo lo voy a averiguar para decírselo a nuestro... El año pasado se cumplió algún año de Alfonsina, Guille, porque acordate que yo fui a lo de Mariana Grisiglione, que cantó ahí en el General San Martín sobre Alfonsina, y deben haber sido tantos años el año pasado de algo. Me parece desde la entrada al mar. No, eso fue en el 38. No. Yo creo que era el aniversario. Es su nacimiento, me parece. Era aniversario de algún libro, porque no era ni nacimiento ni muerte, así que mirá, creo que celebraba. No sé, el pasado celebraban algo, porque es un personaje que, hablando de lo literario, podríamos acercar, ¿no? A Virginia Woolf, a muchos, ¿no? De aquella época. Victoria Campo, Gabriela Mistral, todas ellas adelantadas a su tiempo, animándose, ¿no? A tener, en el caso, a no tener hijos, en el caso de Victoria Campo, o a tener hijos sin que esté el padre visible, porque el padre tenía padre el hijo de Alfonsina. Pero bueno, no sin el padre, vamos a decirlo, una cosa totalmente valiente para la época. Así que bueno, acá estamos y un placer poder compartir alguna cosa de lo mucho que sabe Adolfo, que en realidad necesitamos varios programas, así que ya lo vamos a invitar en el futuro también. Adolfo, a la hora... Más cosas. Sí, me quedó lo del teatro que me parece muy interesante, una herramienta para poder entrar en un público tal vez que a veces le escapa, tal vez, no digo que le escape a leer libros, porque a nadie le escapa, ¿no? Pero de pronto el teatro es una herramienta cultural diferente y me encantó el abordaje, ¿no? De la misma. ¿Con quién estás trabajando con el guión, la puesta en escena? Contanos.
No, eso lo estoy haciendo todo solo. Lamentablemente solo. no me ayudó a nadie, así que Bueno, si no es muy buena es porque todo es culpa mía. No, lo estoy haciendo solo y leyendo. Cuando investigué, yo di muchas charlas sobre Roca en el aniversario, menos sobre Pellegrini, y vi este hecho que yo lo encuentro como una división de aguas, ¿no? Lo que era una clase política muy sólida que gobierna Argentina desde con sus matices, ¿no? Pero de Caseros hasta el 16 que asume Irigoyen, y veo que en esa ruptura de sus dos principales líderes, con una tragedia, ¿no? Yo la vi como una tragedia y lamenté mucho que así fuera, porque bueno, según mi interpretación, esto es personal, ¿no? Según mi interpretación, la decadencia argentina comienza con Irigoyen, ¿no? Que de alguna manera él trae ciertas prácticas políticas que habían quedado ya sin practicarse más, como era todo lo que había acontecido con el rosismo y esa dicotomía, el bueno y el malo, nosotros, ellos, el régimen falaz y descreído, y la causa nacional. O sea, el maniqueísmo lo inventa Rosas, después entran en desuso prácticamente, si bien había enfrentamientos y muchos se dirimían en batalla. Acordémonos que hubo una revolución en el 74 cuando van a Avellaneda, porque lo acusaron de fraude de los mitristas. En esa revolución muere el abuelo de Borges, precisamente, claro, en la batalla de la Verde. Claro. En el 80 también se dirime la elección de Roca contra Carlos Tejedor, que era el gobernador de Buenos Aires, se dirime con armas. En el 90 hay otra revolución que muere un montón, en el 93 hay otra revolución, en 1905, o sea, Argentina, más allá de las guerras de independencia, después las guerras internacionales, todas las diferencias políticas se dirimían por las armas. Yo creo que la gran diferencia ahora en el siglo XX, que si bien tuvimos una guerra civil y una guerra internacional que fue un error, digamos, una trasnochada, casi todas las otras diferencias se dirimían en las urnas, o a veces en revoluciones que no eran tan sangrientas, ¿no? Como el siglo XIX. Por eso es una pena que estemos tan mal, Argentina esté con una situación a veces casi posbélica, como si acá hubiésemos tenido una catástrofe, claro, enorme, y no ha habido ningún problema. O sea, hace 40 años que Argentina vive en paz, más allá de algún estallido o un hecho de delincuencia, pero digamos que Argentina esté tan mal en términos económicos y sociales, sin haber tenido en el medio ninguna guerra con el exterior, ninguna guerra civil, digamos, hace mucho más trágico y penoso lo que nos pasa a nosotros como historia. Por eso es tan lindo estudiar y leer la historia, porque lamentablemente nos confirma de que casi todos los problemas que hoy vivimos ya se vivieron en el pasado. Lo que pasa es que antes el abordaje de los problemas lo hacían estadistas, lo hacía gente preparada, lo hacía gente con idea, y hay gente que era patriota y quería el país. Cuando hoy vos tenés esa persona que lo único que le interesa es enriquecerse, o la lógica del poder mismo, sin importar si el país se está quemando, o incendiando, o destruyendo, o hundiendo, es mucho más difícil. Hoy todo lo que nos pasa a Argentina ya se vivió en el siglo XIX, en el siglo XX. Lo que tuvo que afrontar una Avellaneda con un país totalmente en crisis, endeudado y saliendo de una guerra civil, o lo que le pasó a Carlos Pellegrini cuando asume en el 90, o lo que le pasó a Justo después de la crisis del 30, o lo que pasó a Frondizi después del peronismo. Bueno, todo esto, si nosotros aprendiéramos, y si bien no son las mismas soluciones, porque el país es distinto, el mundo es distinto, la tecnología es distinto, pero básicamente los diagnósticos son muy parecidos y casi todas las soluciones van por el mismo lado. O sea que del estudio de la historia nosotros podemos aprender mucho, sobre todo para evitar volver a tropezar con la misma piedra, un clásico argentino, herramientas, y aprender de cuáles podrían hacer mejores políticas públicas. Claro, y evitar ulteriores grietas, ¿no? O estar sumidos cada vez en nuevas grietas, repetir la crisis unitarios y federales, que el otro día lo hablábamos así, al pasar con Adolfo en la sombrilla, que es lo que está diciendo precisamente, Guille. Sí. Sí, hoy estamos viviendo, podemos decir que estamos viviendo una recreación de unitarios y federales, ¿no? De un país centralista, sí, o de una clase política centralista, no importa si son porteños o del interior, pero que es centralista en el poder y en la distribución de los recursos, contra casi todo el país que quiere un esquema federal y que se reparta y que se recauden impuestos de otra forma y que se gaste de otra forma. O sea que eso hoy está en puja,
es muy vigente el enfrentamiento que tuvieron unitarios y federales en la primera mitad del siglo XIX, hoy vuelve a la carga, ¿no? Lo mismo que pasó más adelante contra puertos contra interior. Y bueno, claro, a veces la tecnología en algún momento ayudó a que eso se fuera ablandando o suavizando, como fue la llegada del ferrocarril, que permitió que el interior salga de la decadencia después de la guerra de independencia. O sea, Argentina era un país, lo que era el virreinato de Río de la Plata, muy rico, claro, con mucho comercio intra-virreinato, con los virreinatos vecinos. La guerra de independencia rompe todos esos mercados en rutas comerciales y Argentina demoró más de 50 años, casi 70 años, hasta que el ferrocarril llegó a Rosario, a Córdoba, a Tucumán, en poder rearmar esos, claro, vínculos comerciales. Hoy en día, en el siglo XX, con el esquema una reforma del Estado y hay una reasignación del capital, vamos a tener una ciudad, Buenos Aires, con cada vez mayor porcentaje de población y el interior va a ser cada día más pobre y un origen de migraciones internas, ¿no? O, como se está viendo hoy en día, de emigración hacia otros países, ¿no? Hay muchos jóvenes que están emigrando. Claro, porque no ven oportunidad acá, que precisamente es esto, ¿no? Que salen todos los diarios. Justo el otro día lo leí en Infobae. Sí, como cerebro, ¿no? Sí, se está dando de... Sí, muy fuerte. No ven. Adolfo Adela, ¿qué es lo que más te atrae, Adolfo, de lo que es la historia y la política internacional? No se escuchó. Bueno, ¿qué es lo que más te atrae de la historia y también, ¿no, en paralelo, de la política internacional? La política internacional o la historia internacional. Bueno, a mí digamos, de lo más reciente, digamos, el personaje que me atrae del siglo XX es Churchill, ¿no? Una persona que, digamos, llega a su plenitud después de los 70 años y en medio de una crisis, digamos, con un país derrotado y prácticamente mentalmente se sentían ya derrotados por el nazismo. Yo creo que Churchill es una persona que nos enseña a no darse por vencido, a pesar de que tenía ya sus años y en su momento Inglaterra tenía todas las de perder, digamos, se salvó por poquito de no caer en el nazismo. O sea, es un personaje muy interesante. Después, todos los personajes de la historia argentina del siglo XIX son súper interesantes, sí, pero no la versión que los endiosa y los pone en un bronce, sino como con sus decisiones, con sus aciertos, sus errores, muchos con un gran patriotismo, con un gran sacrificio. Uno piensa en el sacrificio de Belgrano, ¿no? Un tipo que se muere a los 50 años después de haber dado todo y pobre y, digamos, con una salud muy, muy debilitada. Muy débil, claro. El mismo caso de San Martín, con un genio militar a la altura de los grandes conductores militares del mundo, como puede haber sido un Napoleón o Wellington, un tipo de un talento militar enorme, pero sin embargo conocía sus limitaciones políticas y nunca se metió en la política. No se entiende la generación del 80 y no se entiende la grandeza argentina sin estudiar a Rosas. Yo creo que Rosas, con todo lo malo, con todo lo bueno, es un personaje que marcó a varias generaciones. De hecho, los que fueron los emigrados y luego los hijos de los emigrados que gobernaron, digamos, formaron una clase dirigente que estuvo muchos años a cargo del país. Después eso genera todo un revisionismo, se vuelve a poner en pantalla o darle cierto prestigio a la figura de Rosas. Yo creo que, bueno, es muy difícil hoy entender un Alberdi o un Sarmiento sin entender a Rosas. Yo siempre le digo a la gente que quiere empezar a estudiar historia argentina, empiecen por Rosas, más allá de estudiar la independencia, la Revolución de Mayo, los caudillos, pero el personaje central es Rosas. Una vez que entiendan por qué existía un Rosas, porque hay que entender el contexto, qué pasó, qué pasaba en la economía, qué pasaba en las potencias internacionales, todos los conflictos que tuvo Rosas con los vecinos. Bueno, entendamos la época de Rosas y después podemos entender todo lo que vino de Caseros en adelante. Y después, para mí, Irigoyen es que de alguna manera traiciona el ideario radical original, porque los primeros radicales eran liberales. Hoy uno lee a Alem
o el mismo Marcelo de Alvear, eran radicales, eran liberales, perdón, eran gente que creían en la división de poderes, en las libertades, en la democracia, en el sufragio limpio, o sea, que tenía un montón de cosas. Y después vino Irigoyen, que era una persona que por más que él se creía, digamos, el fundador de la democracia argentina, pero fue una persona que fue poco democrática y poco republicana, porque intervino en todas las provincias, nunca asistió a las sesiones del Congreso, a la apertura de sesiones, fue una persona bastante poco democrática, más allá de que haya tenido millones de seguidores y lo votaban casi con un fanatismo que, bueno, se ve en el peronismo 2 décadas más tarde. Entonces, es importante leer y entender, y yo siempre les digo, la historia hay que estudiarla a través de varios autores. Hoy no hay un libro que a vos te abra la cabeza y que sea la historia única. Yo creo que nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones, más allá de las afinidades que tengamos ideológicas o políticas de su momento, porque no podemos ver con ojos del siglo XXI lo que pasaba en 1853 o en 1880 o en 1945. No se puede ver con ojos de hoy. Tenés que meterte en el contexto y entender, no juzgar, entender por qué pasó, por qué se tomó esa decisión, por qué la sociedad toleró tal cosa o no la toleró, por qué se levantó. Yo creo que es la mejor forma de estudiar. Argentina tiene una gran tradición de historiadores. Hay muchísimos historiadores. Yo creo que no hay muchos países en el mundo que tengan tantos historiadores y que hayan publicado como en Argentina. Realmente no creo que exista eso en el mundo. Claro, sí, yo me acuerdo ahora que habla Adolfo de los historiadores, que en mi casa estaba Levene, toda la obra completa. Sí. Tenía mi papá y estaba Toynbee. Arnold Toynbee. Sí. Tomos y tomos. Y era muy interesante porque era larguísimo todo, pero a mí me gustaba leerlo porque te quedaba clarísimo. Leías como 10, 15 páginas, el mismo tema que para mí en ese momento era como larguísimo. Por eso lo recuerdo así, pero te entendías de qué iba lo que te quería explicar. No es que te lo explicaba en 2 párrafos, y si te olvidabas una coma sonaba. A mí me gustaba mucho. Después en la Facultad de Derecho también estudié Historia del Derecho, ¿no? Yo creo también eso, lo que dice Adolfo, estoy de acuerdo en todo esto, que es importante entenderlo de atrás para ir hacia adelante también, dice. Sí, así es. Y me quedó esa incógnita, Adolfo, y de la audiencia también, que vemos que tenés ganas de publicar un libro, o si has publicado, pero me parece que todavía no, de plasmar todas estas ideas. No. Yo escribo... ¿Esos tenés de historia? No, yo escribo artículos, he escrito muchos artículos, he hecho así presentaciones o resúmenes de temas, pero no tengo libros publicados, a pesar de que tengo mucho material que, bueno, en algún momento tendrá que terminar en algún libro, ¿no? Pero bueno, lo más próximo es pero es la obra de teatro. Es la obra de teatro. Vamos a ver si lo ayudamos para que saque la obra de teatro. Pero sí. Que me la va a corregir. Sí, va a yo ser... la voy a corregir y hasta representarla no paramos. Guillermo, ¿cómo lo ves? Lo veo bárbaro y aparte que... Guillermo tiene artistas, tiene actores. Y bueno, habría que estrenarla en Mar del Plata, ¿no? Claro, la podemos estrenar en Mar del Plata. La podemos estrenar el verano que viene. El verano que viene. Tenemos toda una temporada de invierno, otoñal y de invierno para preparar. Claro, apuntemos a eso. Está muy bien. Dale, que sea un hecho, claro. Dale. Qué bueno. Bueno, Guille, creo que vamos cerrando entonces. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguien de los que... Si querés que saludemos a algún oyente, igual saludamos a los que tenemos siempre por ahí, a los de Paraguay, a Perú, teníamos una persona allá por los Estados Unidos, ¿no? Pero sí, tenemos, mira, acá tenemos rapidito, así, hacemos también un saludo general, está Vanessa, Esther, Carla de Capital Federal, Vanessa aquí de Mar del Plata, Vanessa de Chile, una escritora también, Andrea Martín, también que le mandamos un saludo. Por aquí también Adriana del Centro, aquí de Mar del Plata. Nos saluda también Elena desde Santiago de Chile. Mariana desde Concordia. Diana de Capital Federal. Paula también de Capital Federal. Sonia aquí de La Perla, está escuchando también. Fernanda aquí de Mar del Plata. María y Félix Pando desde Miami, siempre ahí en sintonía. Ahí muy cerquita donde están ustedes de Playa Grande, le mandamos un saludo para el amigo Juanjo.
Animesores, bueno, un montón de gente ahí que está con nosotros. Un montón, creo. Sí. Y te envidian, Decimos a Ade, los oyentes que sí, sí, perdón, sí. que no, que te están envidiando de estar en... No hay problema. Te están envidiando de estar en la playa. Y por acá me llegó un mensaje de texto de Rosario, que te deben conocer. Sí. Andre de Rosario es, Adolfo, Andrea de Rosario. Te manda saludos. Una seguidora. Bueno. Es una amiga con la que hacemos, a través de una fundación que ella colabora, hacemos muchas charlas de historia en un grupo rosarino de amantes de la historia. Qué bueno. Bueno, ahí está en vivo, en sintonía. Así que bueno, un placer. Acá le decimos a todos los oyentes que el que se quiera comunicar con Adolfo, que nos escriba, que pueden encontrar en Instagram como Adolfo Storni, que ya vamos a organizar, porque ahí lo escuché hablar del abuelo de Rosas y se me ocurrió que podemos, el abuelo de Rosas, del abuelo de Borges, y se me ocurre que podemos hacer Borges, su abuelo, las poesías que él dedicó. Ya vamos a ver qué hacemos con Adolfo durante el año. Obviamente vamos a avanzar también con la obra de teatro. También el que nos escriba ahí a mi mail, adelasanchezabelino@gmail.com, necesita algún contacto con Adolfo, nos lo pide. Y le vamos comentando a los oyentes que el 29, que es un viernes, vamos a estar acá en Vito, de Corta IWTO, en Mar del Plata, a partir de las 18 en un café literario. Vamos a ver mi segundo libro, pero además vamos a hablar de literatura, que es lo principal. Y el 4, que es me parece que el 29 es un sábado, a las 18. Después les confirmamos bien. Y el 4, que sí es un viernes, vamos a estar en Lolos, ahí en la calle Palucho, haciendo un karaoke, Guille. Bueno, qué bueno. Vamos a... Adolfo creo que se nos va ahora en esta segunda quincena, pero va a quedar invitado para todos los eventos. Claro que también. Sí. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Si no, ya organizaremos algo con Adolfo, que sea por Zoom o ya vamos a organizar algo. Va a ser un placer. El año vamos a organizar. Bueno, Adolfo, un abrazo aquí desde el estudio de GDS Radio. Gracias por estar. Bueno, es la primera vez, pero como dijo Adela, te vamos a tener seguramente en diferentes charlas. Nos vemos. Gracias por la invitación. Abrazo. Placer. Bueno, qué lindo, desde la playa, ahí en Playa Grande, viviendo esta temporada.